Bueno, buenos días a todos y gracias a los organizadores del evento por permitirme presentar un poquito de los resultados de trabajos de colaboración que venimos trabajando. Este es un grupo de investigadores muy diverso, ¿verdad? Y quería resaltarles la importancia de tener esta diversidad de personas, porque cada uno hace un aporte distinto al trabajo que estamos desarrollando. El día de hoy yo quería hablarles un poco sobre el uso de bacterias ácido-lácticas en la industria de alimentos, pero vamos a hacerle un enfoque, vamos a hablar un poco de las aplicaciones para ensilaje de residuos para alimentación animal. Aquí nada más quería señalarles esta figura. Las bacterias ácido-lácticas son un grupo muy diverso de microorganismos, mueven una industria que genera millones de dólares al año. Hay estimaciones de que ellas pueden generar más o menos $1 billón al año, y por eso la importancia de tratar de caracterizarlas y de conocerlas, ¿verdad? Aquí nada más es muy difícil apreciar la figura con detalle, pero lo que quería señalarles es que ya hay, de todas estas bacterias ácido-lácticas, se estima que hay aproximadamente 220 especies distintas. Y lo que empezaron a hacer los investigadores a nivel mundial fue a tratar, porque ya hay técnicas para tratar de conocer el genoma de todas esas bacterias, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a tratar de secuenciar el genoma de estas bacterias, y el problema que se fue creando en las bases de datos mundiales que hay fue que cada uno le ponía un nombre distinto. Entonces aislaban una bacteria, la caracterizaban y le ponían, esto es Lactobacillus fermentum. Aislaban otra bacteria y decían, no, esto es Lactobacillus plantarum, esto es Lactobacillus casei, y así sucesivamente, que es lo que estamos viendo en esa figura. Y por eso hablaban de que habían casi 220 especies distintas, de los cuales ya el genoma se conoce o estaba depositado en las bases de datos. Entonces, este año hay un grupo de investigadores que lo que hacen es que hacen una recopilación de todos los genomas que están disponibles en esas bases de datos y hacen una comparación, que es esa figura que estamos viendo ahí, que es un árbol filogenético, y dicen, no, vamos a ordenar esto, ¿verdad? Y entonces, al final lo que dijeron es que de esas 200 especies que dijeron que teníamos distintas, trataron de agruparlas en 12 especies distintas. Entonces, para tratar de ir ordenándolas, ¿verdad? Entonces, ya pasamos de tener Lactobacillus paracasei y Lactobacillus casei a tener un solo grupo, por ejemplo, que ahora se reconoce como Lactobacillus casei. Eso efectivamente es mucho más sencillo para cualquier persona que quiera empezar a trabajar con bacterias ácido-lácticas y tratar de caracterizarlas, saber con quién efectivamente está trabajando. Entonces, bueno, eso fue un paso muy importante. Yo quería centrarme el día de hoy en aplicaciones, como les decía, para ensilaje de residuos agroindustriales. También les voy a hablar específicamente del caso de rastrojos de piña, ¿verdad? Siguiendo un poco el tema que Werner nos introdujo al inicio. Pero sin embargo, no olvidemos, ¿verdad?, que las bacterias ácido-lácticas tienen diferentes aplicaciones, ¿verdad? Son ampliamente utilizadas como probióticos, las utilizamos también para la producción de ácido láctico. También Miriam nos explicaba que algunos de estos microorganismos producen algunas moléculas o biomoléculas, ¿verdad?, que sirven como antimicrobianos, ¿verdad? Entonces, hay algunas de estas líneas que nosotros también estamos tratando de desarrollar, pero para efectos de la presentación en el día de hoy, yo les voy a hablar del trabajo que veníamos desarrollando con la parte de alimentación animal. Como les decía Werner, también antes en la primera charla que dio, la piña es un producto muy importante para Costa Rica, ¿verdad? Es uno de los primeros productos o principales productos de exportación, pero ya también hizo énfasis en que en campo tenemos un producto para el manejo de los rastrojos que se están generando, ¿verdad? Y que quedan ahí. Entonces, la Universidad de Costa Rica
empezó a caracterizar a nivel nutricional esos rastrojos. Esto es un ejemplo de lo que hizo la Escuela de Zootecnia, ¿verdad? Entonces, nosotros teníamos, como ustedes saben, que Centroamérica es una de las regiones que se van a ver más afectadas por el cambio climático o que ya se están viendo afectadas por el cambio climático, ¿verdad? ¿Qué nos pasaba a nosotros en Costa Rica? Que cuando se venía la época de sequía, hace unos años sucedió, ¿verdad? Entonces, en la zona norte teníamos el ganado que se estaba muriendo de hambre. Y por el otro lado, ¿verdad? En el Caribe teníamos inundaciones, ¿verdad? Y entonces igual pues los animales no se podían alimentar. Entonces se vio como una opción empezar a utilizar estos rastrojos para la alimentación animal. El problema es, no el problema, sino que sí es importante saber con qué estamos alimentando a los animales, ¿verdad? Porque estamos hablando de nutrición. Si queremos animales que sean más productivos, pues efectivamente también tenemos que darle pues una mejor nutrición. Y lo que empezó a hacer la Escuela de Zootecnia fue a caracterizar los rastrojos que se estaban utilizando. Ya, como les decía Werner, ¿verdad? Ya esos residuos o rastrojos ya no son considerados como basura, sino que ya es muy frecuente ir a fincas y verlos. Eso es un ejemplo de silos, ¿verdad? Eso es un silo. Lo primero que ven es un silo tapado en fincas, y lo otro que están viendo en el lado derecho de ustedes son silos. Esos son silos de piña que se utilizan también para la alimentación animal. Ahora, bueno, les hablaba del rastrojo que queda en campo, ¿verdad? Pero resulta que Costa Rica, también la piña que no sale para exportación, también se utiliza para la producción de jugos. Entonces, mucha de esa piña entra a la GAM, que es a la Gran Área Metropolitana, ¿verdad? Las industrias que están procesando jugos de piña procesan esa piña, la prensan, la parten, la prensan y de ahí sacan jugos de piña que salen para exportación. Pero entonces, hablábamos de que teníamos el problema en campo, ¿verdad? Acá en la zona norte, que es una zona donde se produce la piña, o en la zona sur también, ¿verdad? De que tenemos ahí rastrojos de piña, pero imagínense también esos residuos de piña acumulados en la Gran Área Metropolitana. Costa Rica en la GAN es un poquito desordenado, y entonces muchas de esas industrias, ¿verdad?, están rodeadas de zonas residenciales. Entonces, efectivamente, ellos no pueden estar acumulando todos los días, porque son toneladas de residuos los que se están generando, no pueden quedar ahí porque si no al día siguiente tendrían a los vecinos, ¿verdad?, con el problema de mosca y otra contaminación que se pueda estar generando. Al inicio, lo que ellos hacían era que regalaban esos residuos de piña que se les estaban quedando. Ya hoy se están comercializando, por igual hay fincas, ¿verdad?, refuertes de ganado que quedaron encerradas en la GAM, y entonces ellos las necesitan y la están utilizando para la alimentación animal. Entonces, nos dimos cuenta de que también, si eso se está utilizando para la alimentación animal, era importante caracterizar, ¿verdad?, esos residuos o esos rastrojos que estaban quedando de pulpa y de cáscara. Se me olvidó comentarles que se exportan dos tipos de jugo. Uno es el prensado de la pulpa y otro es el prensado de la cáscara. Literalmente aquí todo se utiliza. Y hacen mezclas también de pulpa con cáscara para exportación. Entonces empezamos a caracterizar los residuos a nivel nutricional de pulpa y cáscara. Esto es una explicación a nivel de un zootecnista, ¿verdad? Resulta que esos residuos o esos rastrojos se caracterizan porque a nivel nutricional ellos saben que tienen ciertas deficiencias, que es lo que podemos ver aquí en los recuadros, ¿verdad? Resulta que los niveles de proteína cruda, lo ideal es que estén arriba del 8%, y lo que los resultados nos estaban indicando era que estaban abajo están entre el 4 y el 6%, que es lo que estamos viendo acá. Sí es importante señalar que los valores de digestibilidad sí están arriba del 80%, que es lo recomendable para nutrición animal.
Entonces, esto ya se lo mencioné, no voy a volver a esto. Entonces, el compañero que es zootecnista lo que nos dijo fue, bueno, busquemos una forma de aumentarle el valor nutricional, la cantidad de proteína que ese residuo puede tener. ¿Por qué? Porque se lo vamos a dar como alimentación a un animal. Entonces, lo que se hizo fue, hicimos silos a nivel, como se hace en campo, ¿verdad? Como lo haría cualquier agricultor. Utilizamos bolsas de plástico que sellamos al vacío, pero fueron suplementadas con niveles de urea. Entonces, vean que aquí tenemos la primera, que es un control a la cual no se le agrega urea. Después tenemos otro tratamiento o silos a donde le ponemos 0.5 de urea, después le ponemos 1% de urea y después 1.5% de urea. Es importante señalar, ¿verdad?, que ya ellos venían trabajando con los residuos que les quedan en campo y ya sabían que la urea podía ser uno de los nutrientes que se le podían agregar al silo para ir aumentando el valor de proteína, ¿verdad?, que estos tenían. Entonces, efectivamente, vean qué es lo que sucedió, ¿verdad? Conforme van aumentando los niveles de urea, va aumentando la cantidad de proteína que tiene el silo, ¿verdad?, paralelamente. Entonces, pasamos de tener 7% a tener 7.5% hasta aumentar a un nivel de 9% de proteína cruda, que eso es muy importante, ¿verdad?, para la nutrición del animal. Y importante señalar, ¿verdad?, que no perdemos la digestibilidad de la materia, que se mantiene estable alrededor del 80% en los diferentes tratamientos. Ahora, nosotros sabíamos que en ese proceso de fermentación o de destilaje, que es un proceso anaeróbico, también tenían que estar creciendo o seleccionándose ciertas bacterias ácido lácticas que tenían que tener ciertas características de interés. Entonces, una de las compañeras, que es microbióloga, se dio a la tarea de aislar diferentes morfotipos de esas bacterias lácticas que estaban presentes en esos hilos, y con ayuda de técnicas moleculares lo que hicimos fue tratar de ponerles un nombre de acuerdo a esa nueva clasificación que les mostré al inicio. Entonces, sabemos que la gran mayoría de esos morfotipos que tenemos están dentro del grupo de Lactobacillus. La gran mayoría de ellas son un grupo que se llama Lactobacillus casei. Por ahí también tenemos un grupo que se llama Fermentum, Buchneri, y así sucesivamente. Solo tenemos una especie que se llama Weissera. Les señalo con la flecha en negrita una de las accesiones, porque ahora les voy a decir cómo las seguimos utilizando en los diferentes tratamientos. Ahora, con ayuda de otra compañera del CITA, dijimos, bueno, nosotros queremos aprovechar estas bacterias lácticas para utilizarlas en la alimentación del animal, ¿verdad? Y queríamos saber si ellas pueden sobrevivir al tracto gastrointestinal de una persona o del animal al cual eventualmente pues ellos la van a consumir. Entonces hicimos una evaluación de resistencia o de sobrevivencia de esas bacterias a diferentes tratamientos. Lo primero que hicimos fue evaluar su sobrevivencia a pHs muy ácidos que simulan lo que estaría pasando en el estómago, ¿verdad? pHs alrededor de 2. Vean que no todas tienen niveles de sobrevivencia buenos, por ahí hay unas que andan alrededor del 45%. La bacteria que nosotros seleccionamos tiene valores de sobrevivencias importantes, alrededor del 95% en pHs ácidos. Otra cosa que decidimos evaluar fue la resistencia o su sobrevivencia en medio del lisostigma a diferentes momentos, a los 30 minutos y a los 120 minutos. La resistencia a pHs ácidos y al lisostigma fueron de los factores
más determinantes, porque dijimos, si ya ellos no pueden sobrevivir el tracto gastrointestinal, o si ya se nos mueren alrededor del 70 o el 80%, pues no vale la pena que evaluemos su sobrevivencia en la bilis, ¿verdad? Entonces, de esos 12 morfotipos que estábamos caracterizando, seleccionamos 5 que tuvieran los mejores valores de sobrevivencia para evaluar la resistencia a la bilis. De esos 5, pues seleccionamos esta Lactobacillus casei, porque ya sabíamos que si se la dábamos, si se la poníamos a un silo, entonces pues iba a sobrevivir al tracto gastrointestinal del animal o de la persona. Otra de las características que no les traje acá, pero que ya sabemos que tienen, sobre todo esta Lactobacillus casei, es que presenta niveles de antagonismo muy importantes contra listeria y contra salmonella, ¿verdad? Que ya sabemos que son patógenos que son muy importantes de tratar de controlar en la industria de alimentos. Entonces, lo que hicimos fue decir, bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Qué pasa en campo? ¿Por qué no hacemos diferentes tratamientos utilizando Kinggrass, que es un pasto que se utiliza para producir ensilajes, y hagamos una mezcla con la cáscara de piña en una relación más o menos de 80 a 20, que en realidad es lo que usualmente pasa en campo. Entonces hicimos 4 tratamientos distintos. Preparamos un tratamiento donde tenemos un silo al cual agregamos Kinggrass y cáscara de piña. Tenemos otro silo donde le agregamos Kinggrass, cáscara de piña y seleccionamos esta cepa, la Lactobacillus casei, que les había mencionado que tiene niveles de sobrevivencia muy importantes, y se la agregamos al silo en cantidades probióticas, alrededor de 1 por 10 a la 8. Preparamos otro tratamiento donde teníamos el Kinggrass, la cáscara de piña, pero le agregamos una bacteria patógena, Listeria monocytogenes, para evaluar la sobrevivencia en el silo. Y después las pusimos a competir. Pusimos el Kinggrass, la cáscara, y después pusimos Listeria y Lactobacillus casei en el mismo tratamiento. Para evaluar estos silos, empezamos a pensar qué estrategia podríamos utilizar, ¿verdad? Porque los silos son bolsas de 2 kilogramos, y si nos poníamos a hacer aislamientos de todos los morfotipos de bacterias que teníamos ahí, pues efectivamente nos iba a tardar muchos años y tal vez todavía estemos ahí tratando de aislar las bacterias. Entonces, lo que utilizamos fue una técnica, no sé si, creo que tal vez ya muchos de ustedes la han escuchado, si no después podríamos conversar por aparte, pero se llama secuenciación de nueva generación. Entonces, tomamos muestras de los diferentes silos, ¿verdad? Y tratamos de caracterizar toda la diversidad de todas las bacterias que estaban presentes en esos diferentes tratamientos, para saber cómo se comportaban, ¿verdad? Eso era lo que les mencionaba. Entonces, vean la complejidad de la microbiota que nosotros tenemos en esos tratamientos. Lo que les muestro en la primera columna son los muestreos, ¿verdad? Vean, nosotros caracterizamos la muestra inicial de la piña y después de la cáscara de piña, que era lo que le estábamos agregando al silo, y caracterizamos también el Kinggrass. Cuando les digo caracterizamos, es la diversidad de la microbiota que teníamos en esos tratamientos. Después también caracterizamos los tratamientos de los que les hablé al inicio a los 15 días y a los 30 días. Cada uno de estos se hizo por duplicado. Lo que les muestro en el índice de Shannon, lo que nos está hablando son de valores de diversidad. Entonces, entre más altos sean los números,
más diversidad va a tener nuestra muestra. Vean que la piña tiene valores de diversidad bajitos, alrededor de 1.55 si lo comparamos con el Kingras, que anda alrededor del 3.73. Lo mismo nos está diciendo, vean que eso está estrictamente relacionado con los indicadores del número de especies que tenemos en la columna siguiente. Entonces, la piña, 418 especies distintas. Por eso ahora vamos a ver el gráfico que sigue con cuidado. Si lo comparamos con el Kingras habla de que tiene 1.345 especies distintas. Por eso yo les decía que si nosotros nos poníamos a aislar todos los morfotipos de todas las bacterias que teníamos ahí presentes, probablemente no hubiéramos terminado o hubiera sido muy costoso y muy difícil. Y vean que los valores de diversidad se mantienen para los diferentes tratamientos en el tiempo. Entonces, ¿qué queríamos nosotros ver ahí? ¿Qué había pasado con los tratamientos? ¿Qué pasa con Listeria monocitogenes, por ejemplo, que se lo agregamos a los hilos, ¿verdad? Porque piensen qué podría pasar en campo si uno de los hilos se contamina con Listeria, que podría ser una realidad, ¿verdad? Pues entonces, y básicamente lo que podríamos estar es teniendo un cultivo de 8 kilogramos o de mayor cantidad de Listeria o de algún patógeno, ¿verdad? Que puede ser un problema para el animal y para las personas que están en campo. Queríamos saber cuánta diversidad o cuáles son las diferentes bacterias ácido lácticas que están aportando la piña, por ejemplo, y el Kingras. Y eso es lo que les quiero mostrar a continuación. Creo que de ustedes no lo van a ver, pero entonces el Kingras, que es la primera barra que aparece de abajo hacia arriba, resulta que aunque recuerdan que era quien me aportaba la mayor cantidad de bacterias ácido lácticas, resulta que la cantidad de lactobacilos que tiene es muy baja, que es la primera barra amarilla que se ve. Y si lo ven, lo que resulta que el aporte que el Kingras me está haciendo considerablemente, que es la barra verde, la tercera que aparece, es una bacteria que se llama, es un grupo de bacterias que se llaman pseudomonas, que podrían ser patógenos importantes en el proceso de ensilaje. Entonces, pues sí, el Kingras me está aportando mucha diversidad, pero puede ser que algunas de las bacterias que me esté aportando no sean las que yo necesariamente quiero, ¿verdad?, para la alimentación del animal. Y vean qué bonito, resulta que la cáscara de piña, la primera barra que aparece en la segunda línea, la azul o la celeste, son lactobacilos, y la segunda barra amarilla que aparece es un género que se llama Weissella. Tanto lactobacilos como Weissella son bacterias ácido lácticas, y vean que durante el proceso de ensilaje lo que se beneficia en los diferentes tratamientos es que tanto, los lactobacilos tienen un crecimiento exponencial, ¿verdad?, tanto a los 15 como a los 30 días en los diferentes tratamientos, y que ellas logran proporcionalmente, ¿verdad?, aumentar su cantidad. Entonces, tanto la cáscara de piña, el aporte que me está haciendo es de bacterias ácido lácticas, ¿verdad?, que pueden beneficiar el proceso de ensilaje. Y bueno, eso nada más es la caracterización físico-química de los diferentes tratamientos. Bueno, se me olvidó comentarles que nosotros no encontramos Listeria a pesar de que la inoculamos, ¿verdad?, en los diferentes tratamientos. Aquí lo que quería señalarles es que la producción de ácido láctico en los tratamientos donde no tenemos o donde no inoculamos Listeria no se puede detectar, y al contrario,
con los dos últimos tratamientos, que es donde aplicamos el lactobacilos y listeria, o solamente la listeria. Andan alrededor del 4%, inverso a lo que sucede con el ácido acético. Aquí lo que estamos suponiendo, ¿verdad? Las bacterias ácido-lácticas, algunas de ellas pueden consumir el ácido láctico, y entonces lo que pensamos es que como las bacterias están compitiendo con listeria, en el caso de los tratamientos donde se agregó, pues el ácido láctico no se consume, contrario a lo que sucede con el tratamiento donde no se agrega listeria. Y bueno, ya para terminar, es nada más importante señalar que caracterizar los alimentos que se dan a los animales es muy importante, ¿verdad? Porque son la fuente de nutrición de las personas, y entonces entre más cuidados estén, pues más beneficios vamos a tener. Y eso sería. Ya por último, invitarlos al congreso que está organizando el CITA el próximo año, que se va a realizar en San José.